Muy bien, continuemos con otro ejercicio de relación volumen-volumen. Este ejercicio nos dice que con fines industriales se requiere que el contenido de las garrafas sea butano puro. Entonces tenemos que tener supuestamente butano puro. Esta es la fórmula del butano. Se teme que estas hubieran sido adulteradas con propano. Bueno, entonces tenemos la fórmula del propano. Entonces se analiza una de ellas. Para esto se toma una muestra gaseosa de 60 centímetros cúbicos en un recipiente adecuado. Bien, entonces no sabemos si esta mezcla tiene butano y propano o solo butano. Entonces vamos a sacar una muestra donde sacamos 60 centímetros cúbicos. Entonces la muestra va a tener 60 centímetros cúbicos. Eso es en volumen. Y se añade 600 centímetros cúbicos de oxígeno. Ya, muy bien. Esta muestra, estos 60 centímetros cúbicos van a estar compuestos del butano y del propano. Bueno, asumiendo que tenga ambos. Si no tiene, clarito nos va a dar el resultado, el ejercicio. Y nos dice que se añade o que se hace combustionar con 600 centímetros cúbicos de oxígeno. Bien, entonces tenemos volumen de oxígeno total 600 centímetros cúbicos. Que vamos a representarlo aquí en esta parte para que pueda ser más visible. 600 centímetros cúbicos o 600 ml es lo mismo. Ya, se provoca la combustión completa. No olvidemos que combustión completa me hace referencia a que tenemos dióxido de carbono más agua como productos. Para cualquier combustión completa se obtienen estos dos. Ya. Y se obtiene un volumen final de mezcla gaseosa residual. Bien. Entonces, de todo esto, vamos a obtener 745 centímetros cúbicos. Bien, este es mi volumen final de toda la mezcla. No se olviden, toda la mezcla. Bien. Las medidas de los volúmenes anteriores se realizaron bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Ya. Calcular la composición en porcentaje de volumen de la muestra combustionada. Aquí arriba, el inciso A. Entonces nos pide el porcentaje en volumen de la muestra combustionada. ¿Y quiénes son nuestras muestras? Tenemos que ver si tenemos el porcentaje de butano y el porcentaje de propano. O sea, tenemos que hallar los porcentajes de estos dos. Y el inciso B, la relación másica. Bien. El inciso B, la relación másica entre butano y propano inicial. Entonces, relación es una división de esta forma del butano y del propano, que vendría siendo de esta forma. Ya. Esos son mis datos. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es igualar las reacciones que tenemos aquí arriba. Para la primera ya lo hice. Fíjense que lo único que hice es comparar. Tengo 4 carbonos iniciales y luego 4 carbonos finales. 10 hidrógenos. Entonces, como aquí ya tengo 2, le pongo coeficiente 5 para que sea 5 por 2, 10. Para el oxígeno, sumo primero lo de los productos. 8 más 5, 13. Pero para que yo tenga 13, ya que no es un número par, le voy a colocar 13 medios. Como ya habíamos explicado lo anterior, este 2 se va a simplificar con ese 2 y me queda de esta forma, 13. Para el siguiente, tengo 3 carbonos iniciales y acá colocamos 3. Tengo 8 hidrógenos y acá le aumentamos 4, ¿verdad? Para que sea 4 por 2, 8. Y para los oxígenos sumamos 3 por 2, 6, más 4 por 1, 4, 10. Entonces, para que sea 10, ahí colocamos 5. Muy bien, ya tenemos igualadas nuestras reacciones. Entonces, otra vez vamos a formar nuestras ecuaciones, pero analicemos un poco antes. Nos dice que la muestra que nosotros vamos a sacar es de 60 centímetros cúbicos. Bien, estos 60 centímetros cúbicos está compuesto tanto por propano
como por butano, pero nosotros no sabemos en qué cantidades, para lo cual yo voy a ponerles nombres, ¿de acuerdo? Para el butano vamos a relacionarlo con X y el propano con Y, ¿sí? Esas van a ser mis relaciones. Entonces, se supone que, bueno, vamos a relacionar en volumen por si acaso, X ml o en centímetros cúbicos, que sería lo mismo, y Y centímetros cúbicos. Significa que X más Y, ¿verdad? La cantidad de volumen del propano más la cantidad de volumen del butano tendría que ser 60. Sí, y aquí esta va a ser mi ecuación número 1. Muy bien. Entonces yo tengo que encontrar la ecuación número 2. No olvidemos que para resolver estas ecuaciones, este tipo de ejercicios, necesitamos encontrar más de una ecuación o dependiendo cuántas incógnitas tengamos. Ya, muy bien. Otra aclaración es que estos 600 ml que tengo acá de oxígeno es para ambos, pero tampoco sabemos qué cantidad vaya para una reacción o para la otra. Entonces es una cantidad total. Además, tampoco sabemos si va a reaccionar todo o va a sobrar. Pero por la cantidad, seguramente tiene que sobrar algo. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es asumir que hay oxígeno también al final. Ya. Muy bien. Entonces, una vez que hayamos definido X, que es centímetros cúbicos del propano, del butano, perdón, y Y para el propano, vamos a comenzar con nuestros cálculos. Bien. Aquí vamos a asumir. Entonces, o vamos a colocar sabiendo X es para el butano. Muy bien. Entonces, como decíamos, tenemos X centímetros cúbicos del butano, que sería, entre comillas, nuestro volumen inicial, ¿no? Que no conocemos. En el anterior ejercicio sí lo conocíamos, pero en este no lo conocemos. Ya. Vamos a utilizar la relación estequiométrica que tenemos. Aquí teníamos un 1, ¿verdad? 1 centímetro cúbico del butano me producen, o bueno, van a reaccionar con 13 medios de centímetro cúbico del oxígeno. ¿Sí? ¿Y esto es igual a qué? Bien, aquí no podemos poner que es igual a estos 600 ml porque dijimos que nosotros no sabemos qué cantidad exactamente se va a ir a eso, se va a ir hacia el butano y la otra hacia el propano. Pero lo único que vamos a hacer es básicamente multiplicar. Fíjense, voy a multiplicar esta X por ese 13 medios. ¿Y qué me va a quedar? 13 medios de X centímetros cúbicos de oxígeno. Sí, básicamente lo único que he hecho es multiplicar. Ya. Muy bien. Ahora haremos esto mismo, pero para nuestros productos finales. Es decir, ahora en vez de usar para el oxígeno, vamos a hacer para el oxígeno y para el dióxido de carbono y para el agua. 1 centímetro cúbico del butano, según lo que tenemos en aquí, me produce 4 centímetros cúbicos de dióxido de carbono. Muy bien, entonces aquí ya hice para el dióxido y para el agua. El primero, como habíamos dicho, voy a multiplicar simplemente 4x centímetros cúbicos del dióxido de carbono. Y abajo 5 por x, 5x centímetros cúbicos del agua. Muy bien, ya tenemos estas relaciones. Ahora vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero para Y, que en este caso sería el propano. Aquí ya tengo todos los cálculos, que lo único que he hecho ha sido usar la relación volumen-volumen. Fíjense en este último del propano, para el último vamos a hacer para el agua. Estas 10 centímetros del propano, 1 centímetro cúbico de este propano va a reaccionar
mejor dicho, va a producir 4 centímetros cúbicos de agua. Y solo tenemos que multiplicar este 4 por el Y, ¿verdad? Y me queda centímetro cúbico de agua. Ya. Aquí lo único que estoy haciendo va a ser armar las ecuaciones. ¿Cómo? Vamos a decir volumen de oxígeno que necesita la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, según para el butano, que es el X, necesitamos ¿cuánto? Necesitamos 13 sobre 2X, ¿verdad? Y el propano, 5Y. Ese es el volumen de oxígeno que se necesita. Ya. Ahora también vamos a tener el volumen del dióxido y agua, porque son nuestros productos, no se olviden, que se forman. Entonces, en este caso van a ser las sumatorias, ¿no? Claro, podemos tener el volumen del dióxido que va a ser 4X más 3Y. Y el volumen de agua va a ser 5X más 4Y. Ya. Ahora, ¿qué datos más teníamos? Al inicio, el ejercicio que me dice. Bien, estos son mis datos que me daba al inicio el ejercicio. Me decía que de la mezcla de 60 centímetros cúbicos que estaba compuesto por butano y propano, le añadíamos 600 centímetros cúbicos de oxígeno, ¿verdad? Y nuestros productos sumaban, o sea, la mezcla de los productos gaseosos era 745. Ya. Ahora, analizando. Para estos productos, ¿qué estoy teniendo en los productos? Bien, para los productos voy a obtener el agua, el dióxido, que es lo que se forma, y además voy a obtener el oxígeno en exceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? El volumen de los productos va a ser igual al volumen del agua más el volumen del dióxido más el volumen del oxígeno que está en exceso. Bien, estos dos ya los tengo. Fíjense, es lo que he escrito arriba. Ahora, el volumen en exceso, ¿de dónde sale? En realidad el volumen en exceso es lo que me sobra. Que es decir, ¿qué? Es decir, el volumen va a ser igual al volumen añadido menos el volumen que reacciona. Eso es sencillo, fíjense, no es tan complicado de entender esta parte. Es como que, imagínense, ya, yo tengo aquí, hemos dicho 600 centímetros cúbicos del oxígeno, ¿verdad? Hemos dicho que cierta cantidad va para el butano y cierta para el propano. Imaginemos, ¿verdad? Solo imaginemos. Esto es un ejemplo. Digamos que 200 centímetros cúbicos van para el butano. Tal vez 300 centímetros cúbicos van para el propano, ¿verdad? Estos son los que han reaccionado. ¿Y qué es lo que me sobra? Si hacemos la resta o bueno, la diferencia, esto es lo que me sobra, ¿verdad? Es lo que no reacciona. Y de aquí es donde estoy sacando. Fíjense, el volumen en exceso que viene a ser esto es igual al volumen añadido, que viene a ser estos 600 ml, menos lo que reacciona. Y fíjense que me va a dar la misma respuesta. Va a ser, es como de poner aquí 100. Tiene que ser igual a 600 menos 200 menos 300, ¿verdad? Que es lo que reacciona. Y esto me da 100 efectivamente. En realidad es esa la lógica que yo tengo que manejar. O si no, le pueden colocar el volumen añadido. Tiene que ser la suma de estos tres volúmenes. ¿De acuerdo? Y de ahí hacen el despeje. Ya.
Entonces, esta es la lógica que yo voy a manejar. Bien, el volumen en exceso. Bueno, es lo que ahorita vamos a hallar en todo caso. El volumen añadido serían 600, ¿sí? Menos el volumen que reacciona. A ver, ¿cuánto era lo que se necesita o lo que reacciona? Ah, aquí está. Aquí arriba hemos puesto volumen de oxígeno que necesita la reacción. Este es el volumen que reacciona. Claro, porque es lo que necesita. Entonces, fíjense, es 600 menos 13,2. Lo vamos a colocar de otro color para que puedan diferenciarlo. Este de acá. Menos 13,2. Digo, 13 sobre 2x menos 5y. Recordemos que es una resta. Bueno, sí, para hacerlo más fácil es menos todo esto, ¿verdad? En paréntesis. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos el volumen en exceso. Genial. ¿Qué podemos hacer? Reemplazamos en el volumen del producto. ¿Por qué? Porque ese es el dato que tengo. No se olviden que el volumen de producto es 745. Bien, entonces el volumen de los productos es igual al volumen del agua, que era ¿cuánto? Acá vamos a ponerles nombres mejor para que no nos confundamos. Este que sea mi ecuación alfa, le pondremos esta es la ecuación beta, la ecuación gamma y esta que sea la ecuación tita. Bien, reemplazamos en volumen producido, o sea, en tita. Vamos a reemplazar alfa, beta y lo que hemos obtenido aquí al final, que vamos a llamar alfa prima, que en realidad es como que una modificación del alfa, digamos. Entonces, ¿cómo va a ser? Bien, en este volumen de agua, ¿qué vamos a colocar? Hemos dicho que colocamos gamma, ¿verdad? Entonces va a ser 5x más 4y. Siguiente. En el volumen del dióxido, más 4x más 3y, que es este de acá. Siguiente. Más el volumen en exceso. Bien, ¿qué es lo que hemos hallado aquí? Este es el volumen en exceso, que es alfa prima. Vendría a ser 600 menos, vamos a eliminar ese paréntesis, 13x medios menos 5y. Muy bien, ya tenemos todo esto y no olvidemos que el volumen producido es ¿cuánto? 745. Genial. Entonces, a ver, vamos a hacer las sumatorias de todos estos números y esto me va a dar 9 menos 13 medios, que es 6.5. Eso es 2.5 x más 4y más 3y, 8 menos 5, 3. No. 4y más 3y, 7y, menos 5 es 2. 2y, más 600. Muy bien. Bien, entonces ya operando, bueno, estos 600 pasándolo a restar, y vamos a tener, esta es la ecuación 2. ¿Se acuerdan que al inicio teníamos la ecuación 1 que era que x más y igual a cuánto? A 60. Esta era mi ecuación 1, ¿recuerdan? Entonces ya tengo mis dos ecuaciones y yo puedo resolver rápidamente. Lo único que voy a hacer es aquí multiplicarle por este menos 2 para que todo esto se me haga negativo y así yo pueda simplificar más rápidamente. Muy bien, entonces resolvamos este ejercicio. Aquí ya tenemos la primera respuesta, x es 50. Entonces reemplazando en 1 vamos a tener que y es
10. Muy bien. ¿Y qué hemos dicho que era X? No se olviden. X era el butano, pero en todo caso era el volumen del butano. ¿Sí? Va a ser 50 centímetros cúbicos y Y es el volumen del propano. Entonces, si la pregunta también les pueden preguntar, ¿está adulterada la garrafa? Entonces sí, efectivamente sí está adulterada. El inciso A nos pide hallar los porcentajes en volumen, ¿sí? Entonces, para el porcentaje en volumen, nosotros ya sabemos que tiene que ser el volumen del compuesto que estamos buscando dividido entre el volumen total. Todo esto por 100%. Y ya vamos a tener nuestro resultado. 50 centímetros entre 60 centímetros por el 100%. Y esto me va a dar muy bien. Aquí ya tenemos nuestras respuestas. Entonces lo único que he hecho ha sido usar esta misma fórmula aquí para poder replicar el volumen del propano, que tendría que ser en todo caso el volumen del propano sobre mi volumen total, que sería el volumen de la muestra, ¿no? Por el 100%. Y resolviendo todo tenemos que nuestros porcentajes en volumen de la mezcla inicial, no se olviden que eso era lo que me pedía, es 83,33 para el butano y 16,67 para el propano. Ya. Ahora el inciso B. El inciso B me pide la relación másica, que tendría que hallar yo la masa del butano y la masa del propano. Bien, no nos dan para nada algún dato de masa como tal, pero sí no se olviden que teníamos que, según la ley de Amagat, que el porcentaje en volumen es igual al porcentaje en ¿qué? En fracción molar. Esta era la fracción molar. ¿Y qué era la fracción molar? Teníamos que eran los moles, bueno, fracción molar de I, del compuesto I, va a ser los moles de I sobre los moles totales. Ahora, como esto es porcentaje, pues lo único que voy a hacer es aumentarle por el 100%. ¿Qué significa? Lo que sí también me relaciona con los moles, ¿se acuerdan? Los moles me relacionan con la masa siempre y cuando conozca ¿qué? El peso molecular. Bueno, esto es ya un poquito más de indagar o ver qué camino podríamos seguir. Entonces, la fracción molar es igual al porcentaje en volumen. Por lo tanto, si yo tengo esta fracción, este porcentaje en volumen del butano, que es de 83,33, yo puedo decir que esto también es mi porcentaje en fracción molar del butano. Ahora, si yo lo convierto en tanto por 1, pues lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 100. Y yo voy a tener que es 0,8033, ¿no? 333. Y lo mismo voy a tener para el propano, de esta forma. Va a ser 0,1667. Bien, ¿qué hemos dicho esto? Era los moles de I, o bueno, los moles del butano sobre los moles totales. Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es igual a los moles del butano sobre los moles totales. Bien, como nosotros no conocemos, entre comillas, los moles totales, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a hacer de esta siguiente forma. Voy a decir que tengo la fracción del butano igual a ¿qué? 0,833 mol del butano sobre un mol total. No conozco, bueno, voy a asumir que tengo sobre un mol total. Ahorita en realidad me da el mismo número, ¿no? La misma relación numérica. Y ahora aquí vamos a utilizar el peso molecular del butano, que va a ser, voy a hallar los pesos moleculares aquí en un costado para que no pierda tiempo. Ya, una vez que tenemos hallado los pesos moleculares acá en este lado,
lo que he hecho ha sido simplemente multiplicar, ¿verdad? Para llevarlo a gramos, porque no se olviden que lo que queremos en este caso es masa. Entonces he hecho tanto eso para el butano como para el propano. Primero, arriba voy a tener 0,083 por 58, que me va a dar 48,33 ¿qué? Gramos del butano, pero ¿sobre qué? Sobre un mol total, no se olviden de ese dato. Y abajo voy a tener 7,33 gramos del propano igual sobre un mol total. Bien, en este caso ya tengo básicamente resuelto, porque fíjense, si yo hago la división de estos dos, entonces voy a tener la relación en masa. Porque fíjense, al final me van a quedar lo que aquí estoy buscando un poquito es las unidades sobre cualquier otra fórmula. Entonces, fíjense, voy a colocar aquí arriba 48,33 gramos de este butano. Y abajo tengo un mol total, ¿no? Que en realidad es el mol de lo que viene siendo la fracción molar. Y para el butano y para el propano es el mismo. Entonces, en este caso se me va a simplificar. Y listo, fíjense, ya tengo las unidades de masa. Ahora yo voy a hacer la división, ¿verdad? 48,33 dividido entre 7,33. Y así yo voy a tener ya mi respuesta final. Y esto me sale 6,59. Bueno, en todo caso 6,59 tendría que ser gramos de butano sobre gramos de propano. Significa que por 7, casi 7 gramos de butano, yo tengo 1 gramo de propano. Muy bien. Y este es el inciso B de mi ejercicio. Muchas gracias por ver hasta el final y no se olviden seguir repasando.